Entonces, estimados jóvenes, vamos a continuar con la sesión número 2 de la clase número 10 de la materia modelos financieros. Sí, hemos hecho un pequeño repaso de cómo se debe trabajar y qué cosas se deben establecer para encontrar estos modelos. Ya, anteriormente lo habíamos realizado, lo hemos hecho muchas veces, pero quería mostrarles un poquito las complicaciones que se pueden presentar y la optimización que hay que hacer en estos modelos, ¿no? Ahora, ya que ya conocemos del tema, vamos a comenzar a practicar y a realizar una regresión multivariante, ¿no? Esta vez ya con más variables, ¿sí? Para lo cual yo tengo que establecer o pensar primero en el modelo, como siempre, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a la explicación, ¿sí? Uy, ¿dónde quedó todo esto? Aquí. En este caso vamos a comenzar con un modelo, uy, ¿qué pasa aquí? Modelo multivariante, ¿sí? Ahora, a ver, en un modelo multivariante lo que vamos a hacer es, lo primero que tenemos que hacer, establecer qué voy a medir, cuál es mi variable clave, mi variable de estudio, ¿no? Esa variable de estudio va a representar la variable Y. Y luego tengo que definir las variables x1, x2, x3 o las que sean necesarias, ¿ya? Entonces, anteriormente yo ya les había pedido ejemplos de esto, ¿sí? Pero nuevamente vamos a tener la siguiente problemática. Los datos. ¿Dónde obtengo los datos, no? Y como en la anterior clase ya habíamos practicado del tema y ustedes tenían sus modelos planteados, había algunas personas que tenían que mejorar sus temas, ¿no? A ver, ¿me pueden decir qué nuevos modelos han planteado? Los escucho, por favor. Esta es una tarea que hicimos en el chat, ¿no? A ver, ¿alguien que quiera participar con algún modelo mientras los demás se conectan? Faltan algunos. Dice, Dime. si realizamos un modelo de la rentabilidad, Ya. Entonces, ¿cómo sería el modelo? ¿La rentabilidad de quién? mm, en este caso una empresa, dice, De una empresa. Ya. Ahora, en función a qué estaría la rentabilidad de una empresa? eh, por medio del Dupont, dice, Ya. Vamos a ir margen, pensando. El Dupont, margen, tendríamos la rentabilidad sería Y. Y sería igual al ROE, ¿no ve? sí, Posteriormente tendríamos X1 sería igual al margen, ¿no? X2 sería igual a la rotación. X3 sería igual a la productividad, ¿no? Tendríamos ese modelo. Ahora, la pregunta es la siguiente.
Nosotros casi todos estos modelos los utilizamos por una razón. Queremos hacer un pronóstico. Digamos, yo inicio con los datos de Y desde 2008 al 2019. Quisiera proyectar el 2020. ¿Podrías proyectar el 2020? Sí, lo sé. ¿Qué necesitaría para proyectar? Datos ¿Qué datos necesito? de gestiones de las que tengo, de las que voy a medir más o menos. ¿Viste? Ya, te explico lo siguiente. Vamos a ver, estamos centrándonos en la evaluación de modelos. Digamos, la rentabilidad de la empresa es la siguiente: 8%, 9%, 14%, 15%, 17%, 12%. Ahora, aquí 8, imagínense, 1, 4.5, 2, 1, ¿no es cierto? Está bien, ¿se recuerdan cómo es? Yo espero, bueno, les voy a explicar el Dupont. El Dupont es la multiplicación del margen por rotación. Ay, no. Margen por rotación por apalancamiento, ¿sí? Esto está un poquito mal. Aquí se me ha ido la rotación es productividad y por apalancamiento. Listo, así sería, ¿no? Entonces, aquí, digamos, me sale 3.5, 2 y 2, ya. Bueno, hasta ahí nomás, para no perder mucho tiempo llenando la tabla. Si yo tuviera los valores de, de margen que me dice que va a ser 8%, la productividad va a ser 3 veces y el tema del apalancamiento va a ser 2, ¿sí? ¿Cómo quisieran calcular ustedes este Dupont, este valor de aquí? ¿Cómo quisieran calcular? Esto es lo que quiero hallar. ¿Cómo lo hallo? ¿Cómo hallo este valor que está aquí? La multiplicación de las tres variables. Ya, entonces, ¿qué prefieres hacer? ¿Prefieres hacer la multiplicación de estas tres variables o prefieres hacer un reemplazo en una nueva ecuación con los betas? Con los betas, Liz. Con los betas, ¿estás seguro que tú quisieras, en vez de hacer la multiplicación 8 por 3, 24, por 2, 48 y ponerle el 48 de pronóstico aquí, en vez de eso, tú prefieres realizar el modelo A más BX más CX2 más DX3? Entonces, cuando nosotros realizamos este tipo de modelos, ¿sí? Cuando realizamos este tipo de modelos, lo estamos haciendo para conocer mejor una variable, ¿ya? Y no estaríamos realizando tanto para pronosticar, o sea que la función de utilizar este modelo no sería tanto de pronóstico, porque el pronóstico teniendo esos valores ya tiene una fórmula, ¿no ve? ¿Sí? Ya tendría una fórmula, entonces hacer un modelo de regresión lineal multivariante sería con el principal objetivo de conocer más, ¿sí? Funciona, va a funcionar el modelo, nos va a dar buen valor de R cuadrado, pero ahí tiene esa pequeña discrepancia que se los planteo, ¿no? A ver, otro modelo que hayan planteado, por favor.
Ya, otro modelo que hayan planteado. El consumo de leche, licenciado, Ya, en función a la edad, el consumo de leche está en función a la edad. ¿A qué más? a el, ¿qué más puede ser? Nos hemos trancado. ¿Precio? Uy, sí. Sí, ¿Qué? el precio de salida, ¿no? ¿La inversión? No, me mencionaron el precio. Ah, obvio. Precio. Sí. ¿Y dos? Ya, ¿por qué estoy haciendo esta dinámica? Porque la anterior clase también habíamos tenido unas pequeñas dificultades, ¿no? A ver. Y recuerden que yo les planteaba lo siguiente, ahora díctame los datos. Y no te olvides dictarme los datos y que aquí nosotros tengamos un sujeto, objeto. ¿A quién estamos observando? Observación, ¿ya? Entonces quiero saber a quién estamos observando. Entonces, a ver, ahí el compañero Raúl, ¿no? Sí. Díctame datos que tú creas correspondientes para este modelo. Mm, a ver, estaríamos observando a la ciudad de Cochabamba nomás. Mm, serían, ¿cuántas? O sea, aquí le pongo Cochabamba. Sí. Cochabamba, ya. Ya, imaginemos que Cochabamba tiene el consumo de 1 millón de litros. ¿En edad qué le pongo? ¿Cuánta es la edad de Cochabamba? Mm, ¿Sí? no, no. No funciona, ¿te das cuenta? Entonces, piensen bien en las Sí. variables que están utilizando y piensen, el consumo de leche, aquí yo, arreglando tu modelo, podría decir, tal vez vamos a ver si logro arreglarlo, ¿no? Que tenemos observación, que le preguntamos a Juan y Juan dice que al mes compra 10 litros de leche. Juan tiene 20 años y el precio al cual Juan compra es a 3 bolivianos, ¿no? Compra de la vaca del lechero de la esquina. Luego tenemos Pedro, ¿no es cierto? Pedro tiene 12 años. Ah, perdón, no. Pedro consume 12 litros, tiene una edad de 9 años y el precio al cual compra es de la pila 6 bolivianos. Esto tenemos que ser capaces de armar, ¿sí? Tenemos que ser capaces de armar para que esto pueda funcionar. Recuerden, ya, ahora sí que ya hemos repasado un poquito digamos, de la construcción del modelo. Vamos a volver a trabajar a nuestro Excel, ¿sí? Donde vamos a utilizar una serie de variables
y donde yo quisiera que ustedes tomen en cuenta lo siguiente, que construyamos un modelo que de verdad pueda servir, ¿sí? Les voy a plantear lo siguiente, y muchas veces vamos a tener problemas al encontrar los datos, sí, puede pasar. Fíjense, y vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner la utilidad de una empresa y que la utilidad de una empresa que va a ser mi variable Y, en función a qué puede estar, esto me han hablado mucho en la anterior clase, en función a qué puede estar la utilidad de una empresa. En función a sus ventas, dicen. En función también a sus gastos. Ya, entonces, ¿no es mejor restar ingresos y gastos para poder saber cuánto es la utilidad de la empresa? Y si hacemos ingresos y gastos por gestiones, no sé. Sí, Hay una mejor manera de saber que sea, bueno, que no sea con modelos, ¿verdad? Eso se hay refiere. una mejor manera. Siempre voy a pensar eso, ¿no ve? Si hay una mejor manera. Pero ahora, la utilidad, yo les voy a plantear de otra manera un poquito más amplia. La utilidad dependerá del número de empleados, influirá el número de empleados, la En utilidad, una pequeña proporción, sí. sí, ¿no es cierto? Entonces, estos modelos utilicémoslo para cosas que no conozcamos, cosas que no tengamos una fórmula muy sencilla, ¿sí? Que no sea uno más 2, ¿no? Recuerden, el ROE tenía ya una fórmula más fácil. El ROE que teníamos era la multiplicación, entonces ya estaba. Ahora tú me dices el beneficio o la utilidad es ingreso menos costo, pero la utilidad en función de otras variables, en función del número de empleados, ¿cómo influye la cantidad de empleados en la utilidad de la empresa? ¿Cómo? Ahora, podríamos poner las ventas también, ¿sí? Ahora, las ventas, el número de empleados, ¿ya? Podríamos poner el número de competidores, ¿no? Y medir diferentes empresas. Medir Entel, ¿no? Ponemos utilidad, ponemos el número de empleados, las ventas que ha tenido y el número de competidores. Y podremos saber cuánto influye en cada uno de estos, ¿ya? Entonces, ahí nuevamente utilizar no valores fórmula, ¿sí? No valores fórmula, ¿ya? Entonces, vamos a ir trabajando un poquito. Quiero mostrarles el tema de la obtención de datos nuevamente, ¿ya? Voy a compartirles aquí el INE, que es una muy grande fuente de datos, ¿sí? A ver, vamos a buscar variables macroeconómicas. Por ejemplo, ¿en función a qué estará el índice de precios al consumidor? Vamos a ir viendo las variables. El IPC, ¿en función a qué estará? Pregunta, ¿el IPC? ¿Saben qué es el IPC, no es cierto? Poco pude explicar, Lice. No estamos seguros. Índice de precio al consumidor, ¿no saben qué es el índice de precio al consumidor? Que mide la inflación de una economía en función a la canasta básica familiar. No, bueno,
A ver, pasamos, otra estadística. El empleo. ¿Cómo puedo medir yo el empleo? ¿En función a qué está el empleo? Número de empresas, Perfecto, en función al número de empresas. Ya. A más empresas, mayor oportunidades laboral. perfecto. Entonces, si yo quiero medir el empleo, lo mediría en función a qué? A la cantidad de empresas y a la cantidad de... Habitantes. Sí, perfecto. Ejército. Perfecto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí el tema de empleo y vamos a recolectar los datos. Nuevamente, empleo. Ya, tasa de desocupación. ¿Nos sirve o no nos sirve? Hoy no sé qué ha pasado con esta página de tasa de desocupación, indicadores de empleo. Aquí está. Por mes. Por mes. Características de la población ocupada. Bolivia. Distribución porcentual, distribución porcentual, distribución porcentual. Condición de actividad, indicadores de empleo. Principales indicadores de empleo, área rural. A ver, vamos a entrar a estas estadísticas y vamos a ver tasa global de participación. Bueno, recordemos que solemos tener problemas en estos modelos econométricos cuando utilizamos una serie de tasas, ¿no? Entonces, se acaban de dar cuenta cuál es la dinámica y la problemática. Ahora hay que conocer nuestra fuente de estadística, ¿no? Porque lo que ha pasado con los datos de INE es que se han migrado a una forma que ahora nos muestran estas tablas, ¿no? Pero antes no teníamos estas tablas, antes nos daban unas tablitas de Excel que nosotros directamente podíamos utilizar, ¿ya? Entonces vamos a ir, yo voy a ir trabajando en todo esto. Las siguientes clases les voy a ir mostrando fuentes, creo, un poquito más, más confiables, ¿no? Porque esto del INE me está mostrando información, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí, así es como yo quiero ver la información. Entonces, recién me acaba de descargar el Excel, ¿sí? Pero antes teníamos la opción de seleccionar todos los indicadores que nosotros queramos. Aquí tenemos los cuestionarios. Bueno, no me terminan de convencer estos datos, ¿ya? Y nuevamente entramos en el tema de los datos, ¿no? Conseguir los datos es un valor clave. A ver, vamos a ir pasando a algunos otros indicadores, ¿sí? Como aquí les mostraba. Tenemos todo esto, acabo de descargar aquí. Se está abriendo, ya debe estar en mi Excel. Aquí. Ahora sí. Voy a compartir la pantalla. Aquí. Esto es lo que queremos, ¿no? Aquí yo estuviera teniendo datos estadísticos en Excel, ¿sí?
sobre el tema de el empleo. Está presentándome por mes, ¿sí? Tenemos desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo del 2020, ¿ya? Y me está presentando fórmulas sobre el índice de carga económica. Esto está por departamento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tuviera que trabajar? ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando a mí me entregan unos datos de este tipo, ¿ya? Unos datos de este tipo, que aquí me dice índice de carga económica, y tengo esto por gestión, ¿no? Hasta el 2020. Este índice de carga económica que yo veo aquí, yo puedo trabajarlo con datos mensuales, ¿ya? Por lo tanto, sería bueno tener datos mensuales de la población económicamente activa, y todo eso hay que irlo cazando, ¿sí? Espero no haberles confundido más, porque sé que este tema requiere de pensar la variable, requiere de estudiar la variable, ¿sí? Entonces, esto va a ser fundamental para nosotros, que estudiemos cada una de las variables y el plantear modelos no se convierta en un tema complicado, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿por qué he vuelto a hacer esto de mostrarles dónde pueden conseguir datos? Porque la tarea que tienen consiste en conseguir datos, ¿no? La tarea que he mostrado anteriormente. Entonces, para eso, me gustaría que ustedes puedan un poquito ver esta página de internet, esta página del INE sobre todo, y descargarse las hojas del Excel y ver si los datos son utilizables o no son utilizables, si son comparables o no son comparables, ¿ya? Entonces, fundamentalmente quisiera que puedan ver ese tema, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, tengo algunos otros datos que yo los he descargado también, que los he tabulado, ¿ya? Que se los estaba mostrando anteriormente, estos datos, ¿sí? Que igual tienen fuente como INE, pero estos ya están un poquito más trabajados, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En función a estos datos, vamos a trabajar con lo siguiente: la cantidad de empresas, ¿sí? Que aquí tengo, ¿ya? Entonces, estaríamos trabajando en un modelo multivariante, como hace rato, ¿no? Voy a hacer el siguiente modelo. Y va a ser, como siempre, como anteriormente lo habíamos planteado, el Producto Interno Bruto. Este va a estar en función a la población, y este va a estar en función al número de empresas, ¿ya? Entonces, fíjense lo que estoy planteando. Control X, Control B, Control X, Control B. Entonces, aquí tendría X1 y aquí tendría X2, ¿sí? Entonces, tengo el Producto Interno Bruto en función al número de empresas, en función a la población, ¿ya? ¿Dónde? Voy a ir armando mi tablita, ¿no? Esto es lo que tendría yo. Tenía una hoja que he trabajado, ahora sí. Entonces, aquí voy a habilitar una nueva hoja. Mi modelo consiste en esto. El Producto Interno Bruto en función a la población y en función al número de empresas. Estos datos yo se los he mostrado, los tengo tabulados, ¿sí? Preferentemente hay que tratar de tabular y ponerlo de una forma entendible para nosotros mismos, ¿no? Este es la cantidad de empresas en Bolivia hasta el 2019. Voy a marcar el año primero para entender. Control C. Me voy a ir a la hoja de Excel y tendría Control B. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Entonces, el Producto Interno Bruto yo lo tenía anteriormente en... Aquí está el Producto Interno Bruto. Ojo, este es 2019, ¿sí? Este es 2019, directamente hace rato lo he hecho cuadrar, ¿no? 2018, 2017,
Seleccionamos estos tres y voy arrastrando. Ahí. Entonces yo estaría trabajando con estos datos del PIB. Control C, me voy a mi hoja 5. Control B. Aquí, cuando tengan este problema de que algo no se haya copiado bien, directamente ustedes pueden utilizar pegar valores, ¿no? Y ahí tendríamos los valores. ¿Ya? Entonces, tengo el Producto Interno Bruto por año, la población, ¿sí? La población también la tengo en la hoja 1. Estaría copiando desde aquí, población, control C, volvemos a la hoja 5, control B, y número de empresas. Esto lo tenía yo planteado en la otra hoja. Número de empresas, ¿no? Aquí. Control C, me voy al Excel y control B. Este dato del año solo es referencial, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí vamos a calcular la regresión multivariante en función a la población y el número de empresas, ¿sí? Para conocer cómo afecta, o sea, no solo me interesa el pronóstico del PIB, también me interesa saber cómo afecta a la población y cómo afecta el número de empresas y cuál influye más, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dice, Perdón, dígame. mientras más largos son las variables que se va a aplicar, se vuelve más complejo la ecuación. No, la ecuación no se vuelve más compleja. Simplemente tomamos una mayor veracidad, ¿sí? Mientras más datos yo utilizo y mientras más datos yo tengo, el modelo es realmente más confiable porque está observando más cantidad de tiempo, ¿no? Es como si tú observaras el comportamiento de una persona, digamos, durante un determinado tiempo, vas a entender algo. Pero si tú, mientras más tiempo observes ese comportamiento, mejor lo vas a entender. Entonces, mientras más datos, siempre va a ser mejor. Entonces, en este caso, por la disponibilidad de este dato de la cantidad de empresas que está sacado de Fundempresa, entonces, como la disponibilidad de años anteriores nos limita, eso perjudica un poco, ¿no? ¿Por qué razón les digo esto? Volviendo a mis datos, a veces hay limitaciones. Por ejemplo, ¿qué limitación? La población yo tengo desde el 2008. El PIB lo puedo encontrar desde el 2008, desde mucho más antes. La cantidad de empresas es la limitación que yo tengo aquí, ¿no? No se ha podido acceder a esos datos. Entonces, ahí me limita a trabajar solamente con estas variables. Entonces, vamos a ir a datos, análisis de datos, regresión, esto que ya conocemos. Ahora vamos a trabajar con rango de Y. Los años no se utilizan, solo son referenciales, ¿ya? Y luego población y número de empresas, ¿no? Entonces, aceptar. Veamos. Como el modelo también está bien planteado, la única dificultad es la cantidad de observaciones, solo son 6, son pocas, me sale un 92,47, ¿no? 0,9247, lo cual significa que es un buen modelo, ¿sí? Entonces, este buen modelo me puede ayudar a mí a pronosticar, ¿ya? El valor del Producto Interno Bruto. También me va a permitir ver lo siguiente, y esto vamos a ir ahora un poquito más allá en la interpretación de estos valores, ¿sí? Y yo les voy a marcar en esta hoja de Excel, que se las voy a compartir posteriormente, para qué sirve cada valor o qué es lo que yo estoy observando en cada valor. ¿Sí? Primer coeficiente, coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación mide la relación entre una variable dependiente y sus variables explicativas o independientes. Entonces, esto me está midiendo la relación de las X con la Y.
¿sí? Posteriormente, esto me mide el nivel de confianza del modelo, ¿sí? Posteriormente, el R cuadrado ajustado mide lo mismo, mide el nivel de confianza del modelo, pero toma en cuenta el número de variables y el número de observaciones. ¿A qué me refiero? Nuestro nivel de confianza, bueno, nuestro nivel de confianza, que es el más importante aquí, es el 0,92, que nos da muy buen nivel, ¿no es cierto? Pero ajustando a la cantidad de datos y al número de variables, me dice que el ajustado, ¿sí? Este nivel de confianza ajustado es 0,87 nada más. ¿Por qué me está dando un valor menor? Que siempre va a ser menor. Está ajustando al número de observaciones. Y como son pocas observaciones, me castiga un poco y me dice, no es tan confiable tu modelo, porque no lo conoces suficiente tiempo, ¿sí? Entonces, eso es importante. El error típico es un coeficiente que ustedes ya conocen, es la desviación estándar, pero en este caso está mostrando la desviación acumulada. Luego tenemos las observaciones. Esto básicamente para nosotros es el número de datos, ¿ya? Posteriormente vamos a ir viendo estos modelos. Uy, perdón. Este dato que tengo aquí, ¿sí? Se utiliza para calcular, recuerden, cuando nosotros calculábamos R cuadrado, necesitamos dos valores. El error del modelo, es decir, del modelo de regresión, el error del modelo de regresión, y también necesitábamos el error del peor modelo. Entonces, ¿qué se nos está mostrando aquí? Aquí se nos está mostrando esos valores, el error de la regresión y el error del peor modelo. Y con esto yo podría calcular directamente el R cuadrado, ¿sí? A ver, me dicen cuál es la fórmula del R cuadrado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan la fórmula del R cuadrado o no se acuerdan? La media multiplicado por la combinación de... No, era así sencillo. Aquí está mi fórmula, puedes verla aquí arriba. El mejor 1 modelo sobre el menos, peor modelo. se los voy a escribir aquí. Esto no se lo pueden olvidar, ¿no? Estoy calculando por la fórmula 1 menos el error de la regresión dividido entre el error al cuadrado de la regresión. Vamos a cambiar. El error al cuadrado de la regresión o la sumatoria del error al cuadrado de la regresión menos el error al cuadrado del pronóstico